Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos el tema número 10 que lleva por título Influencias externas al proceso independentista, segunda parte. La independencia de Estados Unidos. Desde el siglo XVII, Inglaterra estableció 13 colonias en Norteamérica. Sus habitantes instauraron un propio sistema político, económico y social influidos por el Evangelio. Bien, entre los años 1601 a 1700, Inglaterra va a formar 13 colonias en Norteamérica. Los habitantes colonos forman su propio sistema político, económico y social dirigidos por el Evangelio, es decir, su creencia en Dios. Debido a que los ingleses impusieron impuesto a los colonos, en 1776 realizarán la aprobación del Acta de la Independencia, lo que marcaba la autodeterminación de las colonias inglesas. En 1781 el ejército franco norteamericano logra la rendición del ejército inglés en Yorktown, Virginia, marcando la victoria del ejército de las colonias. Bien, Inglaterra estuvo en enfrentamientos bélicos con otros imperios. Debido a esa situación, tuvieron que imponer un impuesto a los colonos para tener más economía, para poder construir armamento, mantener a su tropa y poder continuar con los enfrentamientos bélicos con otros imperios. Obviamente esto no agradó a los colonos y en el año 1776 aprobaron el Acta de Independencia de las colonias del Imperio Inglés. No solamente lucharon los norteamericanos, sino que posteriormente España y Francia apoyaron a los norteamericanos en su lucha por la independencia. Es así que en el año 1781 el ejército franco-norteamericano, es decir, el ejército formado por franceses y norteamericanos, logran la victoria y a la vez la rendición del ejército inglés en Yorktown, Virginia. Así se establece la victoria para el ejército o la independencia norteamericana. La Revolución Francesa, este es otro hecho muy importante a nivel mundial. La Revolución Francesa acontece en el año 1789. Antes de la Revolución, el pueblo francés vivía bajo el régimen de una monarquía absoluta que no había generado una adecuada administración de su territorio, provocando una aguda desigualdad económica y social. Hasta antes de este año 1789, la forma de gobierno era el de las monarquías. Y cuando hablamos de monarquía absoluta estamos refiriéndonos a que el rey que gobernaba un imperio, en este caso de Francia, todo lo que él establecía debía cumplirse como ley, ¿sí? Si se imponía la elevación de un impuesto, pues todos tenían que acatar sin poner objeciones. Entonces, lo que el rey establecía debería respetarse y cumplirse ciegamente. Entonces, en ese tiempo, la familia del rey y el rey mismo eran, tal vez, y algunos grupos familiares más, eran los únicos que vivían tranquilamente con todos los alimentos, todo lo que ellos necesitaban, todas sus necesidades eran satisfechas. En cambio, el pueblo vivía en pobreza. Esto llevó a que se inicie la Revolución Francesa en el año 1789. La permanente ampliación de impuestos a la mayoría campesina, de la que vivía la nobleza y el clero, se articulan un conjunto de sectores plebeyos, pobres, burgueses, influidos por las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, contra la aristocracia gobernante que se encontraba en decadencia. En este contexto está la revolución con la toma de la Bastilla. Ustedes pueden apreciar en la imagen la toma de la Bastilla. Entonces se sublevan, es decir, realizan su revolución los campesinos, plebeyos, pobres, burgueses, en contra de la corona francesa. Después de la Revolución Francesa se modificó estructuralmente la realidad de este país, se destruyó el régimen monárquico y fue reemplazado por un régimen republicano. Se redacta la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una vez concluida la Revolución Francesa, ya no existe más
el gobierno de los monarcas, es decir, del rey, sino que se establece un régimen republicano. Y a la vez se redacta, ¿no?, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como ustedes pueden apreciar en la imagen. La Revolución Francesa y la emancipación inconclusa. Pero los derechos políticos y económicos se concentran solo en algunos sectores de la población, excluyendo a otros. Por ejemplo, el derecho al voto, a elegir a los representantes políticos, no era un derecho universal. Después de la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres no podían votar y no tendrían ese derecho hasta el siglo XX. Bien, si uno de los... ¿Por qué emancipación inconclusa? Es decir, todos aquellos aspectos o principios por los cuales se había luchado en la Revolución Francesa, en la realidad, una vez acabada la Revolución Francesa, no se llevaron a cabo. Por ejemplo, el voto no era universal, es decir, solamente votaban los hombres y no así las mujeres. Recién en el siglo XX, las mujeres tuvieron ese derecho de elegir y de ser elegidas. Por otro lado, la Revolución Francesa plantea la abolición de la esclavitud, pero cuando en Haití, una de las colonias francesas, surge entre 1800 y 1805 una revolución antiesclavista, Francia retoma la idea de que sus colonias y sus esclavos son su propiedad, por tanto la esclavitud sigue siendo legítima para su régimen. Otro principio, otra de las luchas fue en contra de la esclavitud durante la Revolución Francesa. Una vez acabada la Revolución Francesa, entre 1800 y 1805 en Haití, una de las colonias de Francia, se hizo, ¿no?, una revolución antiesclavista, es decir, en contra de los esclavos. Nuevamente se retomó la idea de que los esclavos y los territorios colonos pertenecían a Francia, entonces se mantuvo la esclavitud en Francia y no acabó la esclavitud. ¿Es la Revolución Francesa el detonante de la independencia de América? Los criollos vinculados a la agricultura, al comercio, la producción, empresarios, mineros, entre otros, que ven que sus intereses chocan con los intereses de la corona española y que ven la necesidad de ocupar los espacios políticos de la administración política de sus territorios. Bien, aquí vamos a ver si es que la población en América durante la colonia recibió esta influencia de la Revolución Francesa. Debemos aclarar que los criollos, hijos de españoles nacidos en América, en este continente, eran dueños de haciendas, se dedicaban al comercio, a la producción, eran empresarios mineros y otras actividades. Entonces ellos tenían grandes intereses en América, pero chocaba contra los intereses de aquellos españoles nacidos en España, obviamente, que también tenían intereses aquí, empresas, y se dedicaban a la agricultura, al comercio también acá. Entonces, la idea era independizarse de los españoles para que la riqueza de los criollos pueda extenderse. Revueltas aparecen durante el siglo XVIII contra las élites criollas y la corona española. Está la insurrección que encabeza Túpac Amaru en 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa. Túpac Katari, que buscaba un autogobierno indígena en 1781, 8 años antes de la Revolución Francesa. Ahora veamos si los indígenas también tuvieron influencia de estas dos revoluciones, la norteamericana y la francesa. Pero como podemos apreciar en estos datos, por ejemplo, Túpac Amaru en 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa, se levantó en armas en contra de los españoles. Túpac Katari en La Paz en 1781, 8 años antes de la Revolución Francesa. Es decir, no tuvieron la influencia de la Revolución Francesa en los levantamientos indígenas. La Revolución Industrial y su trascendencia socioeconómica.
Se conoce como revolución industrial al conjunto de transformaciones económicas y sociales que se desarrollaron en el siglo XVIII en Inglaterra que permitieron modificar la estructura de producción. ¿A qué nos referimos? Antes de la revolución industrial establecida en Inglaterra en el siglo XVIII, el trabajo era artesanal, es decir, hecho a mano. No existían las máquinas, no existían fábricas en ese entonces. Una vez que se establece la revolución industrial, siglo XVIII, reiteramos en Inglaterra, se permite, hay cambios, transformaciones económicas y sociales. ¿Por qué económicas? Porque ya no se construye en poca cantidad, sino a gran escala, es decir, en grandes cantidades, en donde se construyen en fábricas. Se fabricaban mesas, alimentos, sillas, ropa, armamento en fábricas ya, pero en grande cantidad. ¿Y por qué sociales? Hasta antes de la revolución industrial, la gente vivía, la mayoría de la población en los distintos países vivían en el campo. ¿Por qué? Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Pero con el inicio de la revolución industrial, ¿qué ocurrió? En las fábricas se necesitaba mano de obra, es decir, trabajadores. Entonces, de las provincias se iban a las ciudades a trabajar y se concentraba gran cantidad de población en las ciudades. Las ciudades aumentaron de población y las provincias redujeron su población. Las características principales de la revolución industrial son la producción a gran escala en varios ámbitos, la expansión y consolidación de la burguesía y el empresariado, la ampliación de nuevas industrias, textil, la siderurgia y otras, la aparición del comercio mundial debido a la gran capacidad productiva y a la aparición de transporte terrestre y marítimo más vigente. ¿Qué es lo que caracteriza la revolución industrial? Como hace rato les dije, la producción no era artesanal, es decir, solamente poca producción realizada por el hombre, sino que ya había máquinas mediante las cuales se podrían producir a gran escala, es decir, varios artefactos a la vez. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, vemos una fábrica que está en funcionamiento gracias a la mano, a los hombres, ¿no? La expansión y consolidación de la burguesía, el empresariado. Aparece una nueva clase social que vendría a ser el empresariado, ¿no? Los dueños de fábricas como como pueden apreciar en la imagen. La ampliación de nuevas industrias. Aparecen nuevas industrias, textil, de ropa, telas, la siderurgia en cuanto a los metales y otras como las de alimentos. Y en diferentes ámbitos aparecen fábricas. La aparición del comercio mundial debido a la gran capacidad productiva y la aparición del transporte terrestre y marítimo más eficiente. A ver, el comercio mundial se expandió, es decir, por ejemplo, España producía más y traía sus productos a las colonias españolas para vender sus productos, sobre todo los ingleses, donde empezó la revolución industrial. Fabricaban más y vendían en sus colonias que tenían en América, en África, en otras regiones más, por ejemplo en Asia también tenía colonias en Inglaterra, y entonces podía vender sus productos. ¿Gracias a qué? A la gran capacidad productiva, es decir, producían en más cantidad, y además había aparición de transporte terrestre, y también por vía marítima, lo que hizo más importante o más activo el comercio mundial. Bien, hasta aquí hemos avanzado lo que son las influencias que se recibió del exterior en cuanto a la emancipación de los territorios de América. Muchas gracias.